Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a empezar con la primera parte del repaso de nervios. Vamos a hablar un poquito de cómo surge y evoluciona el sistema nervioso. Las primeras personas que se pusieron a estudiar esto fueron aproximadamente hace 500 o 400 años antes de Cristo, sobre todo Hipócrates, que fue el primero realmente en describir al cerebro como el centro de las facultades mentales. ¿Qué ocurre o cómo se ha ido desarrollando el sistema nervioso? Básicamente hubieron presiones selectivas que durante el desarrollo de la multicelularidad fueron llevando a que la recepción de estímulo y elaboración de respuestas y una acción coordinada de estos procesos eh, llevaran a que tuvieran que concentrarse en un determinado órgano. Entonces, el aumento de complejidad que trajo aparejado la multicelularidad acompañado del aumento de demandas metabólicas y la diferenciación y especialización de distintas células, hizo que surgiera la necesidad entonces de coordinar todos estos tejidos diferentes y estas especializaciones y al mismo tiempo integrarlos para que hubiera una respuesta concreta. Entonces, las funciones del sistema nervioso incluye la introducción de información al sistema a partir de los receptores sensoriales, transmitir esa información previamente haberla integrado y generar una respuesta. Esto de generar una respuesta es justamente lo que definimos como irritabilidad, es decir, la capacidad de responder a un estímulo previo a todo este proceso que describimos anteriormente. Y esa respuesta normalmente viene dada por actividad muscular, glandular o de otros tejidos. Otras características que tiene el sistema nervioso, funciones que permite, es que permite almacenar información por medio de la memoria, como así también permite modificar los patrones de conductas a través del aprendizaje. Entonces, ¿cómo seguimos? Bien, esto ya lo dijimos. Vamos con esta parte. Entonces, ¿cómo evoluciona el sistema nervioso? Va apareciendo distinto grado de complejidad y de respuestas. En los poríferos, ¿sí? Que acá no están representados en esta especie de escalita filogenética, los poríferos son las esponjas y básicamente son la organización tisular más básica, son los primeros animales que tienen una organización en tejidos y fíjense que la respuesta a los estímulos es cambiar los flujos de aguas a través de su cuerpo. Ya después aparecen en esta escala filogenética los nidarios que observen que lo que presentan es básicamente una red difusa, ¿sí? De células ya más especializadas que responden de manera global a los estímulos. Aunque bien el estímulo pueda ser local, la respuesta es global y generalizada. Ya después empezamos a encontrarnos con que empieza a ocurrir una tendencia a concentrar los tejidos nerviosos en la parte anterior. La presión selectiva para que esto haya ocurrido básicamente es la aparición de la simetría bilateral, que determinó una parte derecha e izquierda, pero al mismo tiempo determinó una parte anterior y una parte posterior. ¿Qué pasa? Al aparecer una parte anterior, los estímulos tienden a llegar por una parte del cuerpo y eso sirve como presión selectiva a que empiecen a concentrarse los receptores sensoriales y que las células encargadas de procesar esa información también empiecen a concentrarse en la parte anterior. Y esto entonces lo que va a dar origen al cerebro. Entonces lo que va a empezar acá es un proceso de cefalización, ¿qué quiere decir? O encefalización. Son básicamente sinónimos, que receptores sensoriales y tejido nervioso que va a procesar esa información van a empezar a concentrarse en la parte anterior. Entonces, de esta forma va a ir surgiendo lo que conocemos como el sistema nervioso central y el periférico. Entonces, después lo que tenemos, ¿sí? Es en los gusanos planos, como por ejemplo la planaria, los paleatelmintos, ¿sí? Fíjense que hay una cefalización, a ver, vamos a acercarnos, tenemos una cefalización mucho más rudimentaria, ¿sí? Con dos cordones nerviosos, que son estos que ven acá, y ganglios ubicados en el extremo anterior. A estos ganglios les llaman ganglios cefálicos. Después
Ya, por ejemplo, en los anélidos, como este es el caso, y artrópodos, aparece un cordón, pero en este caso es un cordón ventral, ¿sí? Con ganglios que empiezan a estar repartidos a lo largo de toda la longitud de ese cordón ventral. En el caso de la lombriz de tierra, tiene dos cordones, o perdón, mejor dicho, termina en dos ganglios dorsales a la altura de la cabeza, que son esos dos chiquititos que se ven ahí. Y esto vendría siendo un vestigio rudimentario de un cerebro. En los vertebrados, que es acá el ejemplo que ya tenemos más acá abajo, el sistema nervioso ahora es dorsal al tubo digestivo. Hasta acá venía ventral al tubo digestivo, acá se volvió en dorsal al tubo digestivo. Y aparecen dos grandes centros de procesamiento ya diferenciados. Lo que vendría siendo el encéfalo, en la parte anterior, y luego la médula. Otra característica es que empieza a estar protegido por huesos, por cráneo y por la columna vertebral. Y en todo lo que del grupo, digamos, al que le llamamos vertebrados, van apareciendo distintas especializaciones del sistema nervioso según la función prevalente que tenga ese grupo. Entonces, por ejemplo, en los tiburones que tienen gran actividad motora se desarrolla el cerebelo para coordinar los movimientos de los músculos. En los reptiles se desarrolla mucho el lóbulo óptico. En las aves, el cuerpo estriado y el cerebelo para coordinar el cuerpo estriado como centro integrador del cerebro y para el cerebelo para la coordinación de los movimientos del vuelo. Y en los mamíferos, el gran salto, que enseguida vamos a ver, y más en el ser humano, es el desarrollo de la corteza cerebral. Me queda hablar y decir que, yéndome un poquito para atrás, en los pluricelulares más primitivos, que no tenían todavía o que no tienen un sistema nervioso completamente formado, las células más externas epiteliales son las que son excitables, son las que son capaces de responder a estímulos. Esto es importante porque de hecho el sistema nervioso desde el punto de vista del desarrollo embrionario deriva del ectodermo, digamos que es un primo derivado embriológico de la piel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va produciendo un aumento del cerebro, podemos decir que claramente el tamaño del órgano nervioso se va a correlacionar con el número de neuronas. Eso tiene toda la lógica. Mientras más neuronas tengo, más grande va a ser el cerebro. Entonces, por ejemplo, una abeja que tiene un cerebro de 1 milímetro cúbico tiene 7.000 neuronas, mientras que un ser humano que tiene 1.400 centímetros cúbicos tiene 15.000 millones de neuronas. Entonces, claramente hay una correlación entre el número de neuronas y el tamaño. Pero no así el tamaño no refiere únicamente al grado de especialización y de complejidad. Porque fíjense, por ejemplo acá, si yo comparo el tamaño del cerebro, ¿sí?, de una ballena que pesa 10 kilos en relación a su cuerpo, el tamaño del cerebro representa solo el 0,02% del peso corporal. En cambio, si yo comparo un ser humano, que su cerebro pesa entre 1,3 a 1,5 kilos, me voy a encontrar que la proporción peso del cerebro con peso del cuerpo es de 2%. Esto nos da un grado o nos da una inferencia de un mayor grado de complejización. Ahora bien, y lo último que nos queda decir de esto es que si bien nuestro cerebro, como vinimos viendo recién, fue en el transcurso de la historia evolutiva hasta llegar a nosotros, fue y siguió básicamente independientemente de nosotros, pero digo, fue creciendo, apareció un problema que fue importante, que fue la cavidad craneana. Claramente, la aparición de un hueso estableció un límite físico para el aumento de tamaño. Entonces, básicamente, ¿cómo lo arregló esto la naturaleza? ¿Cómo lo arregla todo? Empezó a plegar. Aparecen las circunvoluciones en el cerebro, lo cual aumenta muchísimo la superficie y la cantidad de neuronas disponibles en un espacio que no cambia demasiado. Entonces, fíjense justamente, miren muy rápidamente, vamos a ver esto. Este es el cerebro de un ratón, fíjense que no tiene todas estas circunvoluciones, no comparen el tamaño claramente. Simplemente lo que quiero que vean es cómo acá la corteza cerebral es lisita y en el ser humano la corteza cerebral aparece todo con estos pliegues o circunvoluciones. Entonces, arranquemos por tener una visión global del sistema nervioso.
El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que son los nervios. Al mismo tiempo, el sistema nervioso periférico va a tener raíces sensitivas que van a permitir la entrada de información y raíces motoras que van a sacar esa información hacia músculos y glándulas. Esas raíces motoras y también las sensitivas, ya lo vamos a ver, tienen una parte somática, que la vamos a clasificar como voluntaria, que mueve los músculos esqueléticos, y una parte involuntaria, que es el sistema nervioso autónomo. Y dentro de este sistema nervioso autónomo tenemos el simpático y el parasimpático. Enseguida vamos a ir viendo esto con mucho más detalle. Entonces, muy a grandes rasgos, esto es lo que les acabo de decir, que tenemos un sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central es encéfalo y médula espinal. Está protegido por huesos, que son el cráneo y la columna vertebral, las meninges, que son capas de membrana que recubren a todo el sistema nervioso central, y luego las barreras hematoencefálica y hematocefalorraquídea, que enseguida vamos a ver de qué se trata cada uno. Asociada a esta barrera hematocefalorraquídea aparece el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que circula adentro de nuestro encéfalo, en realidad dentro de todo el sistema nervioso central, y le confiere protección contra golpes, filtros, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy importante, que todo esto que estamos hablando del sistema nervioso que está formado por tejido, ese tejido incluye no solo a las neuronas, sino también a las células de la glía, que son otros tipos celulares con otra función que forman parte del tejido nervioso. Dentro del sistema nervioso periférico, no vamos a entrar en detalle ahora, sí quiero que vayamos quedándonos con algunas ideas porque vamos a ir hablando. Decimos que tenemos la parte somática o la división somática, que es la división voluntaria, donde va a ingresar información sensorial del ambiente externo de las articulaciones y de los músculos, y va a ejecutar la respuesta motora a través del músculo esquelético. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo también tiene una aferencia o una entrada sensorial, pero esta aferencia sensorial en el autónomo o neurovegetativo, que es involuntario, las sensaciones vienen del ambiente interno y de las vísceras, y la respuesta motora va a ser el músculo liso, cardíaco y glándulas. Después, a este sistema nervioso autónomo lo vamos a clasificar en parasimpático, simpático y entérico. Ya vamos a ir viendo. Sigamos. Vamos a ver la estructura entonces de una neurona, que es uno de los tipos celulares del tejido nervioso. Entonces, la neurona va a tener básicamente tres grandes partes. Las dendritas, ¿sí?, que son prolongaciones normalmente cortas, que su especialización suele ser la de recibir información. Luego tenemos un soma, que este soma o cuerpo de la neurona es el encargado de procesar la información que ingresó por las dendritas. Y luego tenemos un axón, ¿bien?, que es el encargado de sacar la información, que se ramifica o se arboriza, estas ramificaciones en forma de árboles, que reciben el nombre en conjunto de teledendrón, para terminar en cada una de estas porciones más englobaditas, acá no se ven, lo vamos a ver más adelante, que se llaman botones axónicos, que es por medio del cual se liberan los neurotransmisores. Ahora, al mismo tiempo tenemos neuronas que pueden ser mielínicas, porque van a tener esto que ustedes alcanzan a ver acá, rodeando el axón en rojito, que se llaman vainas de mielina, esto también lo vamos a ir viendo más adelante, o hay neuronas que son amielínicas. Las neuronas están rodeadas y protegidas por la glía, ¿sí? El fenotipo final que tenga una neurona, sus funciones y los receptores y neurotransmisores que sinteticen van a estar determinados tanto por lo que diga sus genes como por interacciones epigenéticas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la matriz extracelular, de información que hay en esa matriz y entre las células vecinas, en este caso células de la glía? Entonces, las células de la glía también durante el desarrollo embrionario van a conducir, de hecho literalmente, participan de la migración de las neuronas a su destino final. Entonces, acá vemos que el fenotipo final es producto de las interacciones genéticas que dictan los genes, como así también de interacciones epigenéticas. Entonces, tipos de neuronas. Tenemos
neuronas sensoriales, ¿sí? Fíjense que las neuronas sensoriales lo que hacen es introducir información al sistema. En ese concepto de introducir información al sistema nos aparece el concepto de aferencias, ¿sí? Mete información, es aferente. Normalmente reciben información entonces, fíjense acá abajo, de receptores sensoriales. Ahí los estamos viendo. Al estimularse los receptores sensoriales, las neuronas meten información al sistema. Entonces también se les llaman aferentes. Normalmente suelen ser bipolares, ya lo vamos a ver, y tienen axones largos y ramificados. ¿Sí? Suelen tener pocas dendritas. Forman fibras aferentes y van desde la periferia al sistema nervioso central. Después vamos a tener las neuronas motoras. Las neuronas motoras son las que sacan información. Es decir, se entró una información, se procesó y se generó una respuesta. Las neuronas motoras normalmente son multipolares. Están localizadas normalmente en el sistema nervioso central y lo que van a hacer es sacar la información. Por eso se llama que se forman fibras eferentes, es decir, que salen, envían información hacia la periferia. Después también aparecen otros dos tipos de neuronas, que son las interneuronas y las neuronas de proyección. Las interneuronas lo que hacen es conectar áreas cercanas dentro del sistema nervioso central. Lo que quiero decir con zonas centrales, áreas cercanas, quiero decir, por ejemplo, si me estoy moviendo adentro de la médula o si quiero ir a un lado a otro del cerebro. Entonces, se está moviendo cerquita dentro de las mismas zonas, mientras que las neuronas de proyección o neuronas relé lo que hacen es conectar áreas muy diferentes. Es decir, si yo tengo información acá en la médula y la quiero llevar al cerebro, voy a usar una neurona de proyección. En cambio, si yo quiero comunicar información adentro de la propia médula, voy a usar una interneurona. Ahora, fíjense que estos mecanismos están generando todo lo que se llama una red neuronal y esa red neuronal que permite meter y sacar información tiene la situación particular de que también se pueden movilizar distintas sustancias, incluidas virus, que pueden traspasar inclusive la sinapsis. Entonces, hay una gran diversidad de formas. El soma de una neurona puede ir de 5 a 135 micras, o sea, es tremenda la diversidad de tamaños, igual que el grosor del axón. De hecho, hay neuronas que pueden no tener axones cortos, o podemos tener neuronas, por ejemplo, las motoneuronas de la médula espinal que van a inervar mi dedo, que pueden llegar a tener hasta 1 metro. También otra cosa que le quería decir es que la descripción que hicimos recién de la neurona es de una típica neurona multipolar, que es la más característica y sobre la que en general hablamos. Pero fíjense que aparecen otros tipos de neuronas. Entre ellos tenemos las neuronas unipolares. Fíjense que las neuronas unipolares tienen una sola prolongación, ¿sí? Y son típicas de los ganglios espinales. Ahora, también, y por eso las he puesto juntitas, tenemos estas neuronas pseudo-unipolares. ¿Por qué? Porque fíjense que estas pseudo-unipolares también tienen una sola salida, por eso es pseudo-uni. Tiene una sola salida, tiene una sola prolongación, pero apenas se aleja del soma, esa prolongación se divide en dos partes. Una parte que se dirige hacia el sistema nervioso central y una parte que se dirige hacia el sistema nervioso periférico. En general, cada rama puede funcionar como axón o como dendrita. Pero en términos generales, y el cuadernillo de la facultad, a ustedes les dice que las ramas se extienden hacia el periférico, que en general suelen funcionar como axones. Ahora bien, otra característica que les quería mostrar, fíjense acá, que la rama que va hacia el periférico es amielínica. Todo esto está en el cuadernillo de la facultad. Otra característica que tienen estas neuronas pseudounipolares, que en realidad se originaron como una neurona bipolar, es decir, con dos prolongaciones, pero que durante el desarrollo embrionario esas dos prolongaciones se fusionaron en una sola. Ahora vamos a ver las neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares tienen dos prolongaciones. Una prolongación que es una dendrita, ¿sí? Acá se ramifica, y otra prolongación que funciona como un axón. En general, estos tres tipos que el cuadernito de la facultad describe pseudo unipolar o bipolar, a estas las unifica, ¿sí?
son todas neuronas de tipo sensoriales. Y esta neurona típica multipolar, mielínica, con un montón de dendritas, ¿bien? Un solo axón, ¿sí? Muy arborizado abajo, es típico de las motoneuronas, interneuronas y las neuronas de proyección. También las vamos a encontrar en el asta ventral de la médula espinal. Entonces, habíamos estado hablando justamente de este tejido nervioso que estaba formado por neuroglia y neuronas. Ahora bien, las neuronas, dijimos que tienen dos partes. Tienen un soma, que puede tener o no dendritas, y un axón. Bueno, depende de dónde estén los cúmulos de estas dos partes, es el nombre que van a recibir. Porque yo puedo tener cúmulos de cuerpos de neuronas, y eso se llama sustancia gris. O puedo tener cúmulos de axones, de haces. Cuando yo digo la palabra haz, estoy hablando o me estoy refiriendo al axón. Entonces, esos cúmulos de axones forman lo que se llama sustancia blanca. Y se llama sustancia blanca porque la mayoría o gran parte son mielínicos. Y a ser mielínicos, ya vamos a ver, la mielina básicamente es una membrana lipídica. Es como grasa, entonces se ve blanca. Entonces, yendo a eso, en el sistema nervioso central, fíjense que a nivel del cerebro, nosotros vamos a encontrar que tenemos sustancia blanca, bien, en el centro y sustancia gris en la periferia. En el sistema nervioso central, los acúmulos de somas, es decir, la sustancia gris, reciben el nombre de núcleos, bien, y en el encéfalo, esa sustancia gris está en la periferia, pero en la médula espinal, fíjense, está en el centro, en esta estructura en forma de H. Mientras que los axones en el sistema nervioso central se llaman tractos, haces o fascículos, el conjunto de axones. Y fíjense que en el encéfalo está en el centro, ¿sí?, de el encéfalo, pero en la médula espinal están en la periferia. Entonces, somas en el sistema nervioso central, núcleos, axones en el sistema nervioso central, tractos, haces o fascículos. Si estamos hablando del sistema nervioso periférico, los cuerpos neuronales se van a llamar ganglios. Los ganglios son cúmulos de cuerpos neuronales. Mientras que si seguimos en el periférico, pero hablamos del conjunto de axones, va a recibir el nombre de nervios. Entonces, habíamos hablado más temprano de que el tejido nervioso, aparte de neuronas, teníamos la neuroglia, ¿sí?, o células de la glía. Estas células de la glía son todas estas. Tenemos células de la glía especializadas en el sistema nervioso central y células de la glía especializadas en el sistema nervioso periférico. Entonces, las primeras que vamos a ver son los astrocitos. Los astrocitos son muy importantes porque van a formar la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Vamos a ver si podemos ir un poquito para atrás. Fíjense qué pasa con los astrocitos. Los astrocitos se envuelven alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, literalmente funcionan como un filtro, porque fíjense que las neuronas no tocan directamente al astrocito, sino que, no tocan directamente a los vasos sanguíneos, sino que se nutren a partir de los astrocitos. Entonces, estos astrocitos forman una barrera difusa. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias pasan a través de él para poder llegar a las neuronas. Entonces, contribuyen al mantenimiento del ambiente químico, aportan los nutrientes a las neuronas. También son muy importantes durante la migración celular. ¿Qué quiere decir? Durante el desarrollo embrionario del cerebro, se van formando cordones de células gliares que funcionan como si fueran carriles por los que van a ir migrando las neuronas hasta que lleguen a su posición final en el sistema nervioso. Entonces también sirve para establecer ese ambiente de las neuronas y decirles cuál es su posición final. Como les decía entonces, bueno, ya explicamos los astrocitos. Una de las principales funciones entonces es formar esta barrera hematoencefálica o esta barrera difusa entre los vasos sanguíneos y todas las bacterias o elementos químicos que puedan llegar a ser dañinos que pasan por la sangre y la célula. Después,
tenemos los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos van a tener función sostén y de formación de las vainas de mielina. Fíjense acá. Entonces, y acá hay una característica de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos pueden emitir estas prolongaciones que literalmente son membrana celular, que se enrolla alrededor del axón, pero un oligodendrocito puede, fíjense, abarcar distintos axones, o sea que un mismo oligodendrocito puede generar vainas de mielina para diferentes axones. Esto se los marco, ya van a ver por qué se los marco, no se lo voy a anticipar. Después, tenemos las células de la gría, la microglia. Las microglias son básicamente células fagocíticas. Son células que se encargan de eliminar desechos y células muertas. Son células básicamente del sistema inmune. Estas, y nos está faltando ahora las células ependimarias. Estas células ependimarias van a participar de la formación de la barrera hematocefalorraquídea, que es diferente de la anterior. ¿Por qué? Porque estas células van a contribuir en la producción del líquido cefalorraquídeo. Recubren lo que se llaman los ventrículos, que son unas cavidades en el encéfalo y el conducto central de la médula espinal. Y de esta forma participan de la producción del líquido cefalorraquídeo y de la barrera hematoencefálica. Entonces, esta barrera hematocefalorraquídea va a estar formada por estas células ependimarias. Ahora vamos al sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico tenemos dos clases de células. Por un lado, que es lo que estamos viendo acá, son las células de Schwann. Las células de Schwann tienen como función producir también la vaina de mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Y esto es lo que yo les aclaraba recién. Y básicamente, acá estamos viendo células de Schwann, y miren qué es lo que yo quiero que vean. Que en realidad una célula de Schwann se encarga de un solo axón. ¿Por qué? Porque miren el proceso que está ocurriendo acá. Una célula de Schwann lo que hace es, se va enrollando su membrana alrededor del axón y va expulsando el citoplasma. Fíjense, ahí tiene el núcleo. Esta es la célula de Schwann, acá en marroncita. Y empieza a enrollarse alrededor del axón. Cada vez que se enrolla, lo que va ocurriendo es que expulsa el citoplasma, hasta que queda toda una aposición, fíjense, de membrana lipídica, que básicamente va a aumentar, ya lo vamos a ver más adelante, la velocidad del impulso nervioso. La última que nos queda acá son las células satélites. Las células satélites básicamente lo que dan es sostén a las neuronas y nutrición en el sistema nervioso periférico. Entonces, ahora lo que quiero que ver y vamos a ver es cómo se protege el sistema nervioso central particularmente. Entonces, vamos a hablar de las meninges y y del cráneo básicamente. Entonces, lo que quiero que vean acá muy rápidamente es que básicamente tenemos piel, tenemos hueso del cráneo, después tenemos las tres capas de meninge que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que es la que está en contacto directo con el encéfalo. Entre el aracnoides y entre la mía madre, entre el aracnoides y la pía madre tenemos un espacio que se llama espacio subaracnoideo y en ese espacio hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, veamos. Me salté un pedazo. Acá estamos. Enseguida vemos aquello. Fíjense. Acá tenemos un corte. Fíjense que tenemos el encéfalo, ¿sí? Con la parte más externa, que es el telencéfalo, el cerebro. Bien, acá ya empieza, vamos hacia abajo un poquito, la médula espinal. Fíjense que todo esto es médula espinal. Y acá tenemos un conducto que se llama conducto ependimario, que es un conductito que atraviesa por el centro la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Que tenemos hacia afuera la dura madre, en rojito. Después, fíjense, en rosada viene el aracnoides, ¿sí? Y finalmente, acá en naranjita está la pía madre. Observen cómo entre la pía madre y la aracnoides aparece en celeste este líquido cefalorraquídeo que queda comprendido en este espacio subaracnoideo. ¿Se acuerdan que recién hablamos de las células ependimarias? Las células ependimarias, fíjense que van a recubrir por la parte interna a esta parte de
meninges y van a formar cúmulos que se llaman plexos coroideos. Estos cúmulos, acá en rosaditos, de células ependimarias, se van a encargar de justamente secretar, y acá también van recubriendo, al líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más nos queda decir? Entonces, que en cuanto a la protección de este sistema nervioso central, teníamos la barrera hematoencefálica, que estaba formada por el endotelio de los vasos sanguíneos del cerebro, más los astrocitos que hacían de filtro, y la barrera hematocefalorraquídea, que básicamente está formada por el líquido, o que contiene al líquido cefalorraquídeo, que es un líquido incoloro, que en un adulto hay de 80 a 150 mililitros, y que justamente tiene, por un lado, le da protección mecánica, y por otro lado permite transportar nutrientes y desechos como glucosa, proteínas, ácido láctico y urea. Y bueno, las meninges, de las cuales ya hablamos, que básicamente son membranas de tejido conectivo que recubren con esta estructura a todo el sistema nervioso. Lo que quiero que también recuerden, que a veces suele escapárseles, es que las meninges no solo recubren al encéfalo, sino que también recubren a la médula espinal. ¿Y esto por qué es muy importante? Porque fíjense acá, justamente que podemos ver cómo las meninges, ¿bien?, recubren a la médula espinal. Ahora bien, ¿qué pasa? La médula espinal termina aproximadamente a nivel de las vértebras, termina entre L1 y L2. ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a ver. Que estas meninges, fíjense, se continúan, termina la médula espinal en L1 y L2, pero después las membranas meningias continúan. ¿Por qué les resalto esto y por qué es importante? Porque justamente nosotros podemos aprovechar este espacio entre L3 y L4, o entre L3 y L4, o entre L4 y L5, para poder meter a la circulación nerviosa a través del líquido cefalorraquídeo distintas sustancias, como antibióticos, anestésicos, por ejemplo, cuando le decimos durante el parto que se hace la raquidia. Justamente, ¿qué nos permite esto? Que estamos metiendo adentro de las meninges, en el líquido cefalorraquídeo, sustancias sin correr el riesgo de tocar a la médula espinal y producir un lío bárbaro. Ahora entonces vamos a empezar a hablar de la médula espinal. La médula espinal tiene aproximadamente el grosor de un dedo meñique. Y lo que habíamos hablado recién, fíjense que tiene una parte central en forma de H, que es sustancia gris, o sea que va a tener cuerpos celulares, y una parte periférica de sustancia blanca, es decir, que lo que va a tener son axones. Entonces, fíjense acá se ve en el centrito el conducto ependimario por el que circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, la médula espinal es el enlace entre el encéfalo y el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque de acá, después vamos a ver que también de la base del cráneo también, del encéfalo, salen los nervios. ¿Sí? Y acá también que es importante ver, que va a transmitir información en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir? Que va a meter información a través de las astas dorsales, que son estas dos de acá atrás, porque son las áreas sensitivas, se llama raíz dorsal o posterior de la médula espinal y tiene función sensitiva, porque acá van a ver que van a ir a parar los axones de las neuronas sensitivas, y después tiene las astas motoras, ¿sí?, que es la raíz ventral o anterior, ¿sí?, acá tendríamos el ombligo, raíz ventral o anterior de las astas de la médula espinal. Vamos a encontrar entonces circuitos que se encargan de controlar la locomoción, los esfínteres y otras funciones reflejas. Se caracteriza entonces por estar, ya lo habíamos dicho, protegido por un esqueleto óseo, que es la columna vertebral, se continúa hacia abajo por el encéfalo y de ella, enseguida vamos a empezar a ver en detalle, emergen los nervios espinales. Lo que quiero que vean acá es algo muy importante. Esto es sistema nervioso central. La médula espinal es sistema nervioso central. Pero de acá para acá afuera ya es sistema nervioso periférico. Eso es muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poquito, después cada vez vamos a ir profundizando más, pero quiero que vean lo siguiente.
Yo acá les he puesto varias opciones para que podamos ver distintas situaciones. Lo primero que quiero que vean es lo siguiente. Las neuronas sensitivas o aferentes que meten información de un determinado estímulo, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos dicho que podían ser bipolares? Porque tienen el soma en este ganglio que se llama ganglio de la raíz dorsal. Porque en este ganglio de la raíz dorsal, y acá recuerden que los cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico se llamaban ganglios, ¿bien? Acá son núcleos porque esto es central, acá son ganglios porque es periférico. Este ganglio, ¿sí? Que forma parte del periférico, se llama ganglio de la raíz dorsal. Y acá están los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. ¿Por qué? Porque yo tengo acá el receptor, entra la información, acá tengo el cuerpo y lleva la información a las astas dorsales. Por eso las astas dorsales son las sensitivas. Por otro lado, tenemos las raíces motoras, es decir, las que van a sacar información. Entonces, fíjense que yo tengo los somas en las astas ventrales de las motoneuronas. Estos somas van a salir directamente al músculo efector o a una glándula, por ejemplo. Entonces, ¿por qué acá tenemos básicamente dos, como acá se abren esta I? Porque uno va hacia la parte derecha y uno va hacia la parte izquierda. Ahora, ¿qué quiero que sepan? Que también lo que tenemos son los ganglios del simpático. Los ganglios del simpático no tienen nada que ver con esto, sino que ya vamos a ver que el sistema nervioso periférico en la parte autónoma utiliza dos neuronas y acá van a estar las neuronas del simpático, los cuerpos celulares. Entonces, quiero que nos vayamos con esta idea muy en clara de que diferenciemos, ¿bien? El ganglio de la raíz dorsal, donde están las neuronas, los somas de las neuronas sensitivas, ¿bien? De los ganglios del simpático, que van a ser ganglios que forman parte del sistema nervioso periférico. Bien, otra cosa que quiero que vean acá, que estos que son los nervios espinales, son mixtos. ¿Qué quiere decir? Que en cada nervio yo voy a tener axones sensitivos que están entrando y axones motores que están saliendo. Y otra cuestión es que fíjense que en el nervio van juntos, pero que antes de entrar a la médula se separan. Y estos, los sensitivos, van a la raíz dorsal, mientras que los motores van a la raíz ventral. Bien. Ahora, esto lo vamos a ver muy poquito porque ya en el próximo video vamos a entrar a ver directamente lo que es encéfalo. Pero yo les había dicho que la médula espinal continuaba con el encéfalo. Y ese encéfalo va a estar formado por lo que es el cerebro, ¿sí? Y el tallo o tronco cerebral. El cerebro es lo que nosotros conocemos como telencéfalo. Bien, a eso le llamamos cerebro, que forma los hemisferios cerebrales. Después tenemos el diencéfalo con núcleos como el tálamo o el hipotálamo. Después tenemos lo que va a ser el tallo cerebral. El tallo cerebral va a estar formado por el mesencéfalo, el bulbo raquídeo, acá está, tallo cerebral, mesencéfalo acá, protuberancia y bulbo raquídeo. Esto es lo que yo le llamo tallo o tronco cerebral. Y lo último que me queda es el cerebro. Entonces, dijimos que el cerebro va a estar formado por telencéfalo, diencéfalo, cerebelo y tallo o tronco cerebral formado por mesencéfalo, cerebro medio, protuberancia y bulbo raquídeo. Luego se continúa la médula espinal. Ya vamos a verlo con mucho más detalle más adelante, pero nosotros señalamos mucho el tallo cerebral porque justamente es un centro de integración muy importante, donde hay fibras que van a justamente producir la integración y mandar y recibir señales desde la médula a todo el resto del encéfalo y sobre todo al cerebro. Entonces, para cerrar, quiero que volvamos un poquito a la médula y que separemos, ¿bien? Entonces, fíjense que yo tengo la médula espinal, ¿bien? Y tenemos, yo recién dije una barbaridad, que esto era derecho e izquierda y es anterior y posterior. Señalo eso. Tenemos la médula espinal,
¿sí? Esto es el ganglio de la raíz dorsal. Acá está el soma de las neuronas sensitivas. Esto, y está dibujado acá muy bien, es lo que se llama la cadena de ganglios del simpático, que vamos a ver enseguida. Entonces, ya cuando avance el video van a ir entendiéndolo un poco mejor a esto, pero yo quiero que se vayan con esa idea y que no confundan ese ganglio con este ganglio. Esto es motor, mientras que este ganglio es sensitivo. ¿Bien? Me quedé con esa idea. Y corrigiendo algo que dije recién, que veíamos que tenía esta raíz y esta raíz, es porque justamente uno va hacia la parte posterior y otro hacia la parte anterior del cuerpo. Y acá tenemos derecha e izquierda. Entonces, antes de avanzar vamos a entrar un poquito en el arco reflejo. El arco reflejo, estamos viendo un arco reflejo espinal, porque básicamente ocurre a nivel de la médula espinal, y está formado, o básicamente son respuestas básicas, involuntarias, innatas. Innatas quiere decir que están codificadas en nuestros genes, que no han sido aprendidas, estereotipados, porque siempre se repiten de la misma forma, y esto es lo importante, de alto valor adaptativo. ¿Por qué? Porque digamos, llevar la información hasta el encéfalo y emitir una respuesta lleva tiempo. Y si yo estoy teniendo alguna situación muy complicada, como por ejemplo me estoy quemando, es demasiado el tiempo que tengo que hacer para meter información, llevarla al cerebro, que la procese y que saque una respuesta. Entonces, frente a determinadas circunstancias, tenemos estos arcos reflejos que no hace falta que lleven información hasta el encéfalo, sino que resuelve todo a nivel de la médula. Entonces, fíjense, tenemos lo que se llama un reflejo monosináptico. En el reflejo monosináptico nos vamos a encontrar con que la información ingresa por la neurona sensitiva, ¿bien? Y hace en la médula espinal, fíjense, ahí ingresa la información sensitiva y hace sinapsis directamente con la motoneurona para sacar la respuesta motora. Entonces, en un arco reflejo monosináptico, lo que yo me voy a encontrar es que ingresó la información sensitiva, ingresa por una neurona sensitiva bipolar, que tiene su soma en el ganglio de la raíz dorsal de la médula. Los axones forman las astas dorsales de la médula espinal y hacen sinapsis con el soma de la motoneurona. Y fíjense acá, el soma de la motoneurona que está en el sistema nervioso central y que saca su axón hacia el sistema nervioso periférico. Entonces, en un reflejo monosináptico, intervienen solo dos neuronas, una neurona sensitiva y una neurona motora. Dos cosas que quiero señalar acá. La primera es que fíjense que entonces el soma de las neuronas sensitivas está en el periférico ya, porque está fuera de la médula, pero el soma de la motoneurona está en el central, está en las astas ventrales de la médula espinal. Lo otro que le quería decir es que esto es arco reflejo, pero que haya un arco reflejo no significa que esa información no sea llevada al cerebro y también procesada en el cerebro, y que después el cerebro pueda emitir una respuesta que acompañe la del arco reflejo. Y eso justamente se consigue gracias a las neuronas de proyección en neuronas relé. ¿Se acuerdan que yo les decía que eran aquellas neuronas que permitían comunicar partes diferentes, muy diferentes y distantes del sistema nervioso central? Ahora veamos el arco reflejo de un reflejo polisináptico. Ingresa la información sensitiva, pero aparece una interneurona en el medio y saca la respuesta después motora. Este tipo de arco reflejo polisináptico, ustedes tienen dos ejemplos que son los arcos reflejos al dolor, a el calor o a un dolor. Esos dos, digamos, sensaciones son procesadas con arcos reflejos polisinápticos. Fíjense que en el arco reflejo polisináptico entonces yo tengo la neurona sensitiva que ingresa la información, pero acá aparece una interneurona. Y acá de vuelta podemos ver la diferencia entre los distintos tipos de neuronas. Comunican partes que están cercanas. ¿Sí? En este caso está comunicando una neurona sensitiva con la motoneurona. Entonces, esto es un reflejo polisináptico. Ya dijimos que también acá, una vez que se realizó el procesamiento, ¿sí? El procesamiento termina con la respuesta motora y a través de una neurona de proyección yo puedo llevar esa información al sistema nervioso central para terminar de procesarla.
Entonces, ya entramos de lleno en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico va a llevar la información del ambiente externo y del ambiente interno. Y al mismo tiempo va a generar una respuesta motora en músculos o glándulas. Y va a estar formado por nervios. Vamos a ver que tenemos los nervios craneales y los nervios espinales. Al mismo tiempo, este sistema nervioso periférico lo podemos dividir en somático y autónomo. El sistema nervioso somático se caracteriza por ser voluntario, mientras que el autónomo es involuntario. El autónomo tiene aferencias o entradas de las vísceras y del ambiente interno, mientras que el somático tiene aferencias del ambiente externo, de las articulaciones y de los músculos. Mientras que las eferencias, es decir, las respuestas, son al músculo esquelético en el somático, mientras que en el autónomo las eferencias son a reflejos viscerales, al músculo liso, al músculo cardíaco y a las glándulas. Y ya vamos a ver que el sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico. Ojo, acá, bien, con la distinción entre voluntario e involuntario. ¿Por qué? Porque si bien es una distinción global y que tiene que ver con el funcionamiento, hay músculos esqueléticos que en un arco reflejo se pueden mover de manera involuntaria. Y por otro lado, hay entrenamientos, como por ejemplo el yoga, que pueden hacer que se modifique voluntariamente ciertas funciones autonómicas. Así que ojo ahí con esa aclaración. Entonces, el sistema nervioso somático. El sistema nervioso somático tiene control voluntario. Bien, y fíjense entonces que recibe información sensitiva de la periferia y saca la información a el músculo esquelético. ¿Qué es lo que yo quiero que vean? Y acá vamos a hacer hincapié en las motoneuronas. Yo quiero que vean que la motoneurona tiene entonces su soma en el sistema nervioso central, en las astas ventrales, y sale directamente al efector. Hay una sola neurona participando, y eso es muy importante que lo registren. Y bueno, como les decía, la sinapsis se hace sin interrupción hasta el músculo esquelético. Otra característica es que solo estimula. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estimular a un nervio o no estimularlo, perdón, estimular a un determinada estructura, a un músculo o no estimularlo. Lo que no puedo hacer es inhibirlo. Y esto es importante porque es diferente con el autónomo. Entonces, únicamente estimula. Tenemos que forman estos nervios, estos axones, forman los nervios raquídeos y nervios craneales. Y no, y eso no, esto es otra cosa, ignorémoslo porque eso es entérico, se me ha pasado. Las neuronas claramente del autónomo se pueden encontrar adentro del mismo nervio espinal y craneal que en las neuronas del somático. ¿Se acuerdan que pueden, o sea, salen en el mismo nervio, en el mismo paquete? Veamos qué pasa con el sistema nervioso periférico. Entonces, voy a volver un segundo para atrás. Recordemos, una sola neurona hace todo. ¿Qué pasa en el autónomo, en el periférico autónomo? Yo voy a utilizar dos neuronas. Una neurona que tiene su soma en el sistema nervioso central, que hace sinapsis en un ganglio, y que luego aparece una segunda neurona que hace sinapsis en el efector. El efector, llámese el ojo, llámese el corazón, llámese las paredes del sistema nervioso del aparato digestivo. Lo que quiero es que vean es que hay dos neuronas y en el medio un ganglio, o sea, de vuelta, un cúmulo de cuerpos neuronales del periférico. Acá tenemos un nervio, podemos ver el córtex, que está lleno de axones. Recordemos que en estos paquetes de axones van a ir axones tanto del autónomo como del somático. Entonces, vamos a tener nervios y ganglios. Meten información desde los receptores al sistema nervioso central y sacamos la respuesta motora, que es esta que estamos viendo acá, desde el sistema nervioso central a los efectores. Entonces, acá podemos ver justamente cómo salen a partir de la médula espinal, porque en este ejemplo estamos viendo los espinales. Entonces, justamente sistema nervioso simpático y parasimpático. Fíjense que tenemos algunas diferencias. La primera, en el sistema nervioso simpático, las fibras preganglionares, esto no se los dije recién, volvemos acá, a esta fibra
Y a esta neurona se le llama neurona preganglionar, la que tiene el cuerpo en el sistema nervioso central. Y el axón va hacia el ganglio y hace sinapsis en el ganglio. A esta neurona se le llama neurona preganglionar. A esta neurona cuyo soma está en el ganglio y hace sinapsis en el efector se le llama neurona postganglionar. Ahora sí, entonces, ¿por qué me frené ahí? Porque lo primero que le quiero decir es, fíjense, ¿sí?, que las fibras preganglionares del simpático se originan en el área torácica y lumbar. Bien, mientras que en las fibras del parasimpático, ahora vamos a verlo, se originan en el tronco cerebral, ¿sí?, y en la región sacra. Esa es una gran diferencia en cuanto al simpático y al parasimpático. Después, ¿qué otra diferencia vamos a encontrar? Fíjense, dijimos que teníamos dos neuronas. Una neurona que tenía el soma en el sistema nervioso central, que saca hacia un ganglio, y después va hacia un efector. Esta es la neurona preganglionar, esta es la neurona postganglionar. ¿Qué pasa en el sistema nervioso simpático? Fíjense, el ganglio está cerquita del sistema nervioso central. Fíjense ahí, apenas sale, se encuentra con el ganglio. Estos eran los ganglios que yo les decía que quería que se acordaran y que se diferenciaran. Porque esta es la cadena ganglionar del simpático. ¿Qué quiere decir? Que en el simpático yo tengo la neurona preganglionar en el sistema nervioso central, sale y ahí nomás se topa con el ganglio, que forma esta cadena ganglionar que corre paralela a la médula. Y apenas sale, hace sinapsis. Entonces acá tengo una primer sinapsis. Y después la neurona, el axón postganglionar, fíjense que es largo. ¿Por qué? Porque tiene que recorrer toda la distancia hasta el órgano. La preganglionar es cortita, pero la postganglionar es muy larga. ¿Qué va a pasar en el sistema nervioso periférico? En el sistema nervioso periférico pasa exactamente lo contrario. El ganglio está o cerca o adentro del órgano efector. Entonces, ¿eso qué hace? Que la neurona preganglionar sea muy larga, porque tiene que llegar casi hasta el órgano efector. Y la neurona postganglionar es una neurona cortita porque el ganglio está o bien adentro, fíjense, o muy cerquita del efector. Entonces, en el sistema nervioso parasimpático, la preganglionar es larga y la postganglionar es corta. Bien, entonces, resumamos. Sistema nervioso autónomo, simpático, neurona preganglionar, bien, fíjense, mielínica, es cortita, porque el ganglio forma los ganglios, la cadena ganglionar del simpático que está pegadita a la médula. ¿Se acuerdan que yo les decía que no confundieran ese ganglio que estaba acá con este que es el de la raíz dorsal de la médula, donde están los somas de las neuronas sensitivas? Entonces, neurona preganglionar corta y neurona postganglionar larga. La otra gran diferencia es que acá, fíjense que esta sinapsis es una sinapsis colinérgica. ¿Qué quiere decir? Que utiliza acetilcolina como neurotransmisor. Mientras que esta sinapsis es una sinapsis noradrenérgica. ¿Qué quiere decir? Que la sinapsis entre la neurona postganglionar y el efector utilizan noradrenalina. En el sistema nervioso parasimpático, fíjense, están puestos. Está bien, en el sistema nervioso parasimpático, la neurona preganglionar es larga y la postganglionar es cortita. ¿Por qué? Porque el ganglio está o cerca o directamente adentro del efector. Y fíjense que las dos sinapsis son colinérgicas. Las dos sinapsis utilizan acetilcolina. Entonces, diferencias, sistema nervioso simpático, una respuesta de lucha o huida, es la típica respuesta al estrés, mientras que el sistema nervioso parasimpático tiende a restaurar las funciones vegetativas. Los ganglios cerca del sistema nervioso central, formando la cadena ganglionar del simpático, mientras que acá los ganglios están adentro o en el propio efector. Sinapsis preganglionar colinérgica y postganglionar noradrenérgica, mientras que en el otro tenemos sinapsis pre y postganglionar, las dos son colinérgicas. De hecho, para que se la haga más fácil, todas las sinapsis
a excepción de la postganglionar del simpático, son con acetilcolina. La del somático, la de los músculos esqueléticos, como esta primera y estas son todas con acetilcolina. La única con noradrenalina es la postganglionar del simpático, para poder hacerlo mucho más fácil. Otra característica de los dos es que pueden estimular o inhibir, pueden hacer las dos cosas, tanto estimular un determinado órgano como inhibir su funcionamiento. Entonces, esto dijimos que va a ser dilatar pupila, aumento de frecuencia cardíaca, dilata las vías respiratorias, lógicamente, porque si yo quiero huir necesito más entrada de aire, entonces tengo que dilatar las vías respiratorias. Pero al mismo tiempo voy a contraer los vasos sanguíneos, por ejemplo, de la piel, porque no quiero gastar sangre ahí, quiero llevar sangre a los músculos esqueléticos para salir corriendo. Vas también, ahora sí, dilatar ¿sí? Vasos que van a los músculos esqueletos y al hígado. ¿Por qué al hígado? Porque yo quiero hacer gluconeogénesis, quiero sacar glucosa y quiero hacer glucógenolisis. Es decir, quiero sacar glucosa del hígado y mandárselo a los músculos. ¿Bien? Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático estimula la salivación, la lagrimación, la micción, la digestión, la desinfección, va a ser encargado de los movimientos peristálticos del sistema digestivo. Todo lo que tiene que ver con el comportamiento digestivo va a estar bajo acción del parasimpático. ¿Sí? Ahora, también en algunas situaciones trabajan de manera conjunta, como pueden ser en la salivación y en la respuesta sexual de los machos. Acá vamos a hablar del miedo, porque hay un desarrollo bastante alto del miedo. Entonces, normalmente en el miedo, más o menos que le llamamos miedo normal, un poquito, me está persiguiendo un perro y tengo que salir corriendo. Van a pasar una serie de cosas. Por un lado, va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca y va a venir un aumento de frecuencia respiratoria. Se va a producir una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel y del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque quiero mandar esa sangre al músculo esquelético y quiero mandar esa sangre al hígado para poder movilizar glucosa y para poder salir corriendo. ¿Sí? Y al cerebro y al corazón. Se va a producir una dilatación de las pupilas para que ingrese más luz. También se va a producir una contracción de los músculos piloerectores. ¿Sí? Esto parece que es como una reliquia evolutiva. ¿Por qué? Porque en otros mamíferos que tienen mucho más pelo que nosotros, cuando se le eriza el pelo se ve más grande. Entonces, eso ayuda como defensa. Entonces, aparentemente esto ha quedado como un vestigio evolutivo. Se va a detener el peristaltismo del intestino y se pueden relajar los esfínteres y también la médula suprarrenal se va a activar para producir adrenalina que va a ir al hígado para liberar glucosa. Bien, ahora, en el miedo paradójico, que es el miedo que surge, esto es algo que está en el cuadernillo de la facultad, que es algo que surge cuando no hay escapatoria, es decir, me persiguió el perro y me encerró y no tengo cómo salir, se puede producir una sobreactivación tanto del simpático como del parasimpático al mismo tiempo. Y ahí se puede producir una relajación de los esfínteres y básicamente se pueden producir reacciones de defecación o de micción. Bien. Cuando en contraposición, entonces básicamente acá he activado todo el simpático. Cuando, por ejemplo, se puede activar el parasimpático, después, por ejemplo, de una comida muy copiosa, donde lo que yo quiero hacer andar es al aparato digestivo, o después del orgasmo para restaurar las funciones de reposición. Entonces, bien, acá simplemente comparar muy rápidamente somático y voluntario contra autónomo e involuntario. Bien, lo hemos dicho un montón de veces, quiero nada más recordarles esto, que esta es una sola neurona y el simpático y el parasimpático, el autónomo, son dos neuronas con un ganglio en el medio. Que este solo estimula, mientras que estos estimulan e inhiben. Que todo esto son sinapsis colinérgicas y esta es la única sinapsis con noradrenalina. Que esto inerva al músculo esquelético y esto al músculo liso cardíaco y a las glándulas. Nos queda hablar del sistema nervioso periférico entérico. Se lo separa porque cada vez se está hablando más de toda la inervación propia del aparato digestivo. Cada vez se le da más bolilla al aparato digestivo. Desde lo inmune está pasando lo mismo. Bien, tiene el mismo prácticamente número de neuronas que la médula espinal y va a formar toda una red neuronal en las paredes del tubo digestivo. Fíjense ahí,
justamente cómo aparecen neuronas formando dos plexos. Un plexo submucoso que va a controlar todo lo que tiene que ver con la secreción y la absorción del aparato digestivo, y va a tener después un plexo muscular, bien, que tiene que ver con el control de la motilidad. Claramente esto está bajo acción del simpático y del parasimpático. Entonces, veníamos hablando de los nervios espinales, porque hemos estado hablando de la médula espinal. Ahora bien, dentro de los nervios espinales vamos a entrar en algunos detalles, como es que son 31 pares, ¿sí? Todos se conectan, en los nervios espinales se conectan a la médula y son mixtos, que quiere decir que tienen al mismo tiempo una raíz motora y una raíz sensitiva. Ahora, cuando hay una lesión, supongamos que yo tengo una lesión acá en esta vértebra dorsal, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que se va a perder la sensibilidad y el control de todo lo que esté de acá para abajo, porque si yo lesioné acá la médula, lo que está de acá para abajo ya no va a tener posibilidades de ser controlado. Los nervios entran y salen por esos espacios, fíjense ahí, que se llaman agujeros de conjunción, que al superponerse dos vértebras queda ese pequeño agujerito ahí. Por ahí salen los nervios espinales. Y ya habíamos visto que las fibras motoras y sensitivas, si bien venían en un único nervio mixto, cuando entraban a la médula se separaban en la parte dorsal y en la parte ventral. Y lo último que me queda decir de estos nervios espinales es que cada fibra sensorial va a recibir estímulos del mismo área que inervan a los músculos. Es decir, que si yo recibo un estímulo de la derecha, la respuesta motora va a ir hacia la derecha. También, otra cuestión importante decir es que el número claramente de nervios varía según las especies. Entonces, las ranas tienen 10, el perro 36, el gato 38, un caballo 42, nosotros 31. Todos estos datos curiosos son datos que están en el Curtis. Entonces, fíjense, de vuelta, voy a ir súper rápido acá, cómo la neurona preganglionar es cortita y la postganglionar es larga en el simpático. En el parasimpático, la preganglionar es larga, la postganglionar es cortita. En el simpático ya habíamos dicho que fíjense cómo las neuronas preganglionares, ¿sí?, que se ubican en el sistema nervioso central, se encuentran entre T1 y L1 y L2. Bien, mientras que en el parasimpático el soma de la neurona preganglionar está representado por los pares craneanos 3, 7, 9 y 10, que es el vago. Esto se los doy porque aparece en los videos de la facultad. Bien, y está ubicada en las regiones sacra y coccigia, ¿sí?, y en el tronco encefálico. De ahí emerge. Nervios craneales. Los nervios craneales son 12 pares. Los que ustedes tienen acá nombrados es porque aparecen en algún lado, o en los videos de la Facu, o en el cuadernillo, o en el Curtis, ¿sí? Y también algo que es importante acá era que pudieran ver cuáles, por ejemplo, son netamente sensitivos, como por ejemplo el olfatorio o el óptico, o cuáles son, por ejemplo, mixtos, como por ejemplo el facial. ¿Bien? Eso también lo tienen en un video, creo que de la facultad. Conectan directamente con el encéfalo. De estos 12 pares, fíjense que 10 salen del tronco encefálico. Los otros 2 son el olfatorio y el óptico, que salen del cerebro. Entonces, 10 de los 12 pares emergen del tronco encefálico. Van a inervar músculos y glándulas de la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen, incluidas las vísceras. ¿Sí? Y como les decía, los hay sensitivos exclusivos, como el olfatorio, los hay mixtos, como el facial, y los hay motores exclusivos. Información que entra procedente del cuello y de la cabeza. ¿Por qué son importantes los que tenemos en el tronco encefálico? Porque van a ser fundamentales para la regulación de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Porque recordemos que acá en protuberancia y bulbo raquídeo tenemos los centros cardiorrespiratorios. Bueno, craneales 12 pares, espinales 31. Los espinales son todos mixtos, mientras que los craneales tenemos exclusivos sensitivos, exclusivos motores y exclusivos, algunos que son mixtos. Los craneales salen del encéfalo, 10 de ellos del tronco encefálico en particular, y los espinales salen de la columna vertebral. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de
el proceso de comunicación neuronal. Pero voy a cortar acá y esta parte la vamos a grabar en otro video. Así que bueno, por ahora les dejo acá en stand-by. En el próximo video arrancamos con todo lo que es el procesamiento neuronal.